la siguiente presentación es a cargo de Vanessa Santás. Supongo que estarás por aquí, Vanessa. Sí. Y muy bien, nos va a presentar un trabajo sobre el impacto, a ver si lo digo bien, de la clorotetraciclina en las comunidades bacterianas de suelos agrícolas. Es un trabajo de la Universidad de Vigo, la Universidad de Santiago y el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Muchas gracias. Adelante, Vanessa. ¿Puedo compartir pantalla ya? Sí, adelante. Intenta ponerla en modo amplio y no en visión de moderador. A ver si puedo. ¿Se ve así bien? Sí, todavía le tienes que dar ahora. Sí, perfecto. ¿Así? Sí. Vale. Bueno, pues mi nombre es Vanessa Santas Miguel y he venido a presentar el trabajo titulado Efecto de la clorotetraciclina sobre el crecimiento de las comunidades bacterianas en suelos agrícolas. Los antibióticos de uso veterinario han sido ampliamente utilizados en granjas durante muchas décadas para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas en los animales. La mayoría de los antibióticos que son administrados al ganado apenas sufren cambios metabólicos en el tracto digestivo de los animales y son excretados entre un 30 y un 90% como compuesto original. Estos antibióticos entran en los sistemas agrícolas a través de las repetidas aplicaciones de estiércoles en los suelos, siendo un potencial peligro para los microorganismos del suelo, ya que pueden afectar a su función y a su estructura. Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos ampliamente utilizados en veterinaria, siendo la clorotetraciclina uno de los antibióticos más utilizados por su bajo coste y por su gran efectividad, y siendo objeto de este estudio. Los objetivos de este trabajo han sido estudiar el efecto de la clorotetraciclina sobre el crecimiento de las comunidades bacterianas del suelo a corto, medio y largo plazo y determinar cuáles son las propiedades del suelo más influyentes sobre la toxicidad que ejerce la clorotetraciclina sobre las comunidades bacterianas del suelo. Para ello se han muestreado 22 muestras de suelo agrícola recogidas en la comarca de Sarria, en Lugo, y en la comarca de A Limia, en Ourense, ambos situados en la noreste de la península ibérica, en Galicia. Posteriormente se llevaron al laboratorio para su secado, tamizado, homogenización y posterior análisis químico. Como se ve en la tabla, se recogen las características principales de los 22 suelos estudiados, en la que se muestra que los suelos muestran un gradiente tanto de pH como de concentración de carbono, siendo el pH en agua de 4,1 a 7,4 y el porcentaje de carbono que muestran los suelos desde 1,1 a 10,9. En cuanto al diseño experimental, podemos decir que las 22 muestras de suelo agrícola fueron rehumedecidas entre un 60 y un 80% de la capacidad de campo y llevadas a incubación durante una semana a 22 grados en oscuridad. Este tiempo ha sido suficiente para la reactivación de la actividad microbiana y estabilización de las comunidades microbianas. Posteriormente, las muestras de suelo fueron subdivididas en 8 submuestras y contaminadas en seco con 8 diferentes concentraciones de talco y de clorotetraciclina. Las concentraciones añadidas al suelo van desde 2.000 miligramos kilogramo a 0 miligramos kilogramo. También hay que destacar que el talco es usado como un vector portador para igualar la cantidad de material seco agregado a cada microcosmos, facilitando un poco así la mezcla con el suelo. Esto se realizó para las 22 muestras de suelo agrícola y por triplicado, dando lugar a 528 microcosmos. Estos microcosmos han sido incubados a 22 grados en oscuridad y se les ha determinado el crecimiento bacteriano a 1, 8 y 42 días, es decir, a corto, medio y largo plazo de incubación, usando la técnica de incorporación de la leucina marcada con tritio. Los datos de crecimiento bacteriano obtenidos para cada microcosmos fueron normalizados con respecto al control, se representaron y se han obtenido curvas dosis-respuesta de tipo sigmoidal, para cada tiempo de incubación y para cada muestra de suelo. Estas curvas de inhibición se han ajustado al modelo logístico que aparece en la pantalla y se han podido estimar así los logaritmos de IC50 de cada una de las muestras y de cada tiempo de incubación. El logaritmo de IC50 no es otra cosa que el logaritmo de la concentración de antibiótico que inhibe el 50% del crecimiento bacteriano.
En cuanto a los resultados, en esta diapositiva se muestra un ejemplo de las curvas dosis-respuestas obtenidas para 3 muestras de suelo en diferentes tiempos de incubación de cada una de ellas. Lo primero que se observa es que a medida que aumentamos la concentración de clortetraciclina añadida al suelo, el crecimiento bacteriano disminuye. Además, también podemos observar que los ajustes al modelo han sido satisfactorios, con R's cuadrados superiores o iguales a 0,873 para los 3 tiempos de incubación. También se puede observar que las curvas de incubación se desplazan hacia la derecha, lo que significa que la toxicidad de la clortetraciclina disminuye con el tiempo, aunque esta toxicidad es persistente después de 42 días de incubación. En esta tabla se recogen los valores mínimos, máximos y medios estimados para día 1, día 8 y día 42 de incubación. Podemos decir que a día 1 el logaritmo de 50 obtenido mínimo es de 1,1 y máximo 2,9. Para día 8, 1,7 y 2,9, y para el día 42 están comprendidos los valores entre 1,6 y 4,3. Es decir, estos datos muestran cómo la toxicidad de clorotetraciclina sobre las comunidades bacterianas de los suelos disminuyen con el tiempo. A partir de los valores obtenidos, se han realizado una prueba T para muestras relacionadas y se han obtenido que existen diferencias significativas de entre día 1 y día 8 y día 42 y día 1 y día 42. Por lo tanto, la toxicidad de este antibiótico disminuye con el tiempo de forma significativa. Esta reducción de la toxicidad observada de la clorotetraciclina es similar a la encontrada en otros trabajos previos realizados por el grupo para tetraciclinas. Además, la semipersistencia de la toxicidad encontrada para clorotetraciclina puede ser atribuido también a la baja degradación que sufren este tipo de antibióticos en los suelos y especialmente a altas concentraciones. Una vez estimados los valores del logaritmo de IC50 para las muestras de suelo analizadas, se han realizado correlación de Pearson entre las características generales de los suelos y los logaritmos de IC50 a día 1, que son obtenidos como proxies de toxicidad directa. Los resultados mostraron que los valores del logaritmo de IC50 están negativamente correlacionados con el pH, tanto en agua como en KCl. Es decir, a mayores valores de pH que tenga el suelo, la toxicidad que ejerce la clorotetraciclina sobre las comunidades bacterianas es mayor. Estas diferencias pueden ser también debidas al carácter anfótero de la clorotetraciclina, ya que en función de la especie en la que se encuentra, la clorotetraciclina va a ser está más o menos disponible en los suelos. Por otro lado, hemos encontrado también correlación significativa positiva de día 1 con las características del suelo con el porcentaje de carbono y de arcillas. Es decir, a mayores contenidos total de arcilla y de porcentaje de carbono que existan en los suelos, la toxicidad de la clorotetraciclina va a ser menor. Esto puede ser debido a que la presencia de arcillas y de materia orgánica en el suelo puede favorecer la absorción de clorotetraciclina. Y, por tanto, los daños que puede causar a las comunidades bacterianas del suelo serán menores, ya que este antibiótico no se va a encontrar tan biodisponible para los microorganismos. Por último, los valores del logaritmo de IC50 obtenidos a día 1, como ya dijimos anteriormente, como proxies de toxicidad directa, se sometieron a un análisis de regresión múltiple para encontrar cuál es la ecuación basada en las características de los suelos que nos permitan predecir cuál es la toxicidad de la clorotetraciclina en las comunidades bacterianas de los suelos. Como podemos observar en la ecuación que aparece en la pantalla, tanto el porcentaje de carbono como el pH en KCl han sido significativos para explicar el 42,6% de la varianza del logaritmo de IC50. El trazado de los valores del logaritmo de IC50 estimados frente a los medidos, podemos ver cómo este modelo falla para las predicciones donde los valores del logaritmo de IC50 son bajos. Sin embargo, proporciona una buena predicción para los valores del logaritmo de 50 más elevados. Como conclusión, la clorotetraciclina es un antibiótico que presenta efectos tóxicos sobre las comunidades bacterianas de los suelos a altas concentraciones. La toxicidad de la clorotetraciclina fue semipersistente durante el periodo de incubación estudiado, hasta 42 días, y el efecto que ejerce la clorotetraciclina sobre las comunidades bacterianas del suelo es altamente dependiente de las propiedades del suelo. Muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier pregunta.
igual fui un poco demasiado rápido, no sé si entendió todo. No, no, se entendió muy bien y además muchísimas gracias porque íbamos un poco apurados de tiempo y has recuperado. Así que muchísimas gracias. Tenemos, a ver, ¿alguna pregunta? No. Bueno, os animo a, si tenéis preguntas para Vanessa y su equipo, pues las podéis guardar para el final y así continuamos con la siguiente presentación.